Y así dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 11, y el verso 38. Dice la palabra del Señor en el verso 38 del capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro. Está en la página 1342 y dice así la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto. Y dice la palabra del Señor, dijo: Padre, gracias, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Tremendo lo que ocurrió. Este muchacho Lázaro, amigo de Jesús, a quien Dios quería mucho. Y Jesús era amigo no solo de él, sino de sus hermanas. Era como un miembro de la familia entre ellos. Pero Jesús tenía una misión que cumplir y no podía quedarse quieto en un solo lugar, porque a él lo dirigía Dios a través del Espíritu, y él no podía quedarse estancado en cuanto a la misión a cumplir, porque él no tenía mucho tiempo en la tierra. Fueron 3 años de ministerio hasta que se concretó el plan de Dios y tuvo que pasar por la cruz y la resurrección para irse y dejar sobre nosotros el Consolador. Preparó los corazones de la humanidad para que recibieran la promesa. Ahora yo pensaba, hoy, ¿qué palabras, Señor, me diste para compartir? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? Porque a través de este hecho de la resurrección de Lázaro, sigue diciendo el capítulo siguiente también, habla la palabra del Señor, que ya no hubo solo persecución contra Jesús por traer las nuevas de salvación, por acercar el reino de Dios a la tierra, por entrar en el corazón de las personas y hacerles sentir el perdón de parte de Dios, sino que dice la palabra del Señor que la persecución vino sobre Lázaro también. Dice que había una multitud que acechaba para matar a Lázaro. En el plan del diablo, a través de las sectas y de los religiosos, para sacar del medio a Jesús y para evitar que se llevara a cabo este tremendo plan de salvación de Dios con la humanidad, lo perseguían para destruirlo, para llevarlo hasta la muerte. Ellos creían que de esa manera se iba a solucionar el tema que estaban enfrentando, porque no querían que se desarmara todo el plan del diablo para que la humanidad siguiera esclava.
esclava en lo espiritual, esclava en cuanto a la verdad que tenían que conocer, que ellos eran hijos de Dios. No eran bastardos, ni tampoco estaban lejos porque no reunían las condiciones para estar delante de la presencia de Dios, pero sí estaba entre ellos el perdón y la salvación para sus almas. El acercamiento al Dios grande y poderoso, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos. Dios lo creó. Y dice la palabra de Dios que allí estaba, caminando entre ellos la salvación. Pero las sectas y los religiosos se sentían incómodos por algo tan pequeño, tan lastimoso que era no poder sacar provecho en los negocios que se llevaban a cabo a causa de la fe de la gente, de la fe espiritual, y lo hacían por estos medios. En ese tiempo los templos se utilizaban para que la gente venga a buscar la bendición de Dios, y Dios, yo creo que estaba presto a bendecirla, pero por causa de la mezcla que se hace muchas veces en la búsqueda a Dios por medio de la religión, por medio de la secta, por medio de las cuestiones que se generan en las corrientes del mundo, como los sistemas que se crean y leyes. Entonces había toda una mezcla en cuanto a buscar la bendición de Dios en lo espiritual, y Dios tenía que limpiar eso. Dios tenía que limpiar eso, y limpiarlo matando a todos los que practicaban la secta o la religión no era una solución. Porque Dios no vino a matar, sino que Dios vino a dar vida y vida en abundancia. El que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás, el diablo, y Dios vino a contrarrestar este plan del diablo con la humanidad, con la creación de Dios. Y esto se llevó a cabo, porque Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y envió el Consolador para todos aquellos que perseveraban y anhelaban recibir la bendición de Dios, y Dios la cumplió. Pero lo que voy por medio de la palabra es que Lázaro era perseguido después de haberlo Jesús resucitado. Lázaro fue perseguido y había ya complot contra él para matarlo. Pero sin embargo Dios lo cuidaba, porque lo guardaba y lo ayudaba para que esto no se concretara. Jesús lo sabía y Jesús lo cuidaba. Entonces, ¿a qué me lleva la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo en este día? Que hay uno de los planes del diablo que se está ejecutando contra la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, la mente, el corazón, para recibir revelación de Dios y sacar a la luz el plan del diablo, que en este momento, al declararlo, al sacarlo a la luz, se está disipando. Amén. Porque nunca tenemos que ocultar nada del diablo para que salga a la luz y se disipe. Gloria a Dios. Hace 2 noches tuve una revelación orando. Estaba entre dormida y tuve una visión y vi las manos gigantes de Dios entrando al mar, como que Él pescaba, sacaba las manos, las volvía a meter y las volvía a sacar. Y sabía que estaba despierta, pero estaba como entre dormida. Y tuve esa visión, y en la tercera vez que Él metió la mano en el mar, las 2 manos, la sacó cerrada. Y yo me quedé mirándolo, y cuando las abrió había 2 víboras en su mano. Y entendí que Dios quería limpiar el agua. Quería sacar lo escondido, lo oculto. Y medio me impactó eso de las serpientes, ¿no? Entonces entendí que Dios quiere hacer lo que ocurrió en ese tiempo, cuando estaba Jesús vivo todavía entre la gente.
Él quería limpiar todo lo que el diablo utilizaba como mezcla para infiltrarse en la fe de la gente, en lo espiritual y en la búsqueda hacia Dios. Amén. Se armaba un complot persiguiéndolo no solo a Jesús, sino a Lázaro también. ¿Por qué? ¿Molestaba que Dios haya resucitado a Lázaro? Sí que molestaba, porque no era un testimonio común, era una evidencia del poder de Dios operando en la tierra. Estaba operando en la tierra el poder de Dios, y la evidencia más grande fue este hombre Lázaro, porque 4 días estuvo muerto, hedía su cuerpo, se estaba pudriendo. Ningún médico lo iba a poder salvar, ni con trasplante ni nada, ya estaba todo muerto, sus órganos. Pero esa es la palabra del Señor, que Jesús ya sabía dentro de él que lo iba a resucitar, porque él habló con Dios en oración frente a toda la humanidad y le dijo: Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Seguramente Jesús, cuando le avisaron que había muerto Lázaro, su amigo, y él tenía que volver hacia el lugar donde vivía su amigo con sus hermanas, yo creo que dentro de él hablaría con Dios y le diría: Señor, lo tengo que resucitar. No puede ser que Lázaro se haya ido. Esto no estaba dentro del plan. Por eso él le dice: Señor, gracias, porque yo sabía que tú siempre me oyes. Sabía que siempre me oyes, pero lo estoy diciendo en público, como para que los que están alrededor escuchen que tú me enviaste a hacer lo que estoy haciendo. Jesús no se robó la gloria de Dios, ni quiso aparentar, sino que siempre se mostró como un hombre enviado por Dios, como un guía, para hacer la voluntad de Dios, para establecer el reino de Dios en la tierra y para que todos vengan al arrepentimiento y a la comunión con Dios y lo buscaran a Él. Y dice la palabra del Señor que Lázaro era una evidencia y el plan del diablo era destruirla, pero no lo pudo hacer porque estaba bajo la cobertura divina, y la resurrección de Lázaro fue un propósito de parte de Dios, porque se hablaba mucho en este acontecimiento. ¿Cómo puede ser que Jesús, siendo su amigo, no haya podido hacer nada por él? Pero sin embargo Jesús, eso no le importó, a él le importó poder llevar adelante la obra de su Padre, la obra de Dios. ¿Y sabes por qué Dios nos está hablando a nosotros de esta manera? Porque nosotros somos una evidencia de que Dios es real, de que Dios vive y reina para siempre, y Él va a venir y va a cumplir eso, a buscar a su iglesia, y todos vamos a ser elevados a su presencia, vamos a ser arrebatados para la gloria de Dios y vamos a habitar en su reino. Y estoy segura de que Dios nos está hablando en este día, porque hay personas que en el momento que dejan de sentir la presencia de Dios, o no reciben la bendición que anhelan, o se desesperan porque el tiempo de espera les cuesta. Hay personas que les cuesta esperar, no tienen paciencia, y van pasando los días y el diablo viene, maquina en su mente y los hace retroceder. Y queremos darle la ayudita a Dios de que se concrete el tiempo y metemos la pata queriendo hacer las cosas antes o fuera de tiempo. Pero tenemos que perseverar en el Señor y esperar. Jesús se había ido porque estaba haciendo la obra del Padre, milagros extraordinarios, vidas transformadas.
personas que quedaban libres de la esclavitud del pecado, de las posesiones demoníacas. Era terrible cómo los seguía la gente, sabiendo que en Jesús estaba la solución. Pero este tiempo de separación, algo ocurrió con Lázaro, que la muerte avanzó y tuvo poder y tomó su cuerpo y él murió. Sus hermanas, cuestionándolo a Jesús y no dando gloria a Dios por esto, porque estaban dolidas. Era una pérdida, deja un vacío. Era su sangre, era su hermano. Y dice la palabra de Dios que se rasgó el corazón de estas mujeres por las reacciones que tuvieron y le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y cuando Jesús entabla una charla con una de ellas, le dice: yo soy la resurrección y la vida, y ella le dice: Señor, ya sé que va a resucitar en los días postreros. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y fueron a donde le habían puesto, y encima le decían: Señor, ¿qué vas a hacer si ya hace 4 días que está ahí, se está pudriendo? Y entonces él mandó que sacaran la piedra y ordenó que Lázaro se levantara y saliera afuera. Pero no solo lo resucitó, sino que le quitaron las vendas de los ojos, del cuerpo, y dice que instantáneamente el olor desapareció. Empezó a tener olor a vida y no olor a muerto, a pudrición. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque Él me la acaba de dar, hoy la tuve que cambiar. Pero ¿saben que yo estoy aprendiendo también junto a ustedes? Porque nosotros no nos damos cuenta de la evidencia que somos delante de la presencia de Dios, en la iglesia de Cristo y donde nosotros nos movemos, donde nosotros vivimos, con la gente que nos asociamos y aún con la que no nos hablamos porque nos están observando. ¿Sabe que se maravillaron? No solo las mujeres, todos los amigos de esta familia, por lo que ocurrió. Pero ¿qué nos alerta esta palabra? Que nosotros tengamos cuidado cuando hay un tiempo de silencio de parte de Dios. Y uno dice: no siento la presencia de Dios, ¿dónde estará? ¿O qué hice? Porque uno lo primero que hace es acusarse. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Que no siento la presencia de Dios, y Dios está ahí al lado tuyo. Y te está observando. Y está dejando que empiecen a brotar tus reacciones para corregirte, para enseñarte, porque Él nos ama. Y Él quiere hacernos maduros, quiere hacernos personas fuertes, autosuficientes en cuanto a las pruebas que tengamos que enfrentar para tener paz y tranquilidad. No es fácil, como el otro día decía en la predicación, no es fácil pasar las pruebas, causan dolor, tristeza, vacíos. Pero la palabra de Dios nos tiene que mantener firme frente a ese tiempo de circunstancia. Nos tiene que hacer permanecer firme y tener las mismas actitudes de cuando uno está lleno de bendición. Porque no puede ser que uno transmita paz, gozo, fortaleza, y salga de adentro de uno esa evidencia de bendición, cuando todo está bien, y cuando está mal brota dentro nuestro la inconformidad, la insatisfacción, todo nos irrita. Y es como que la vieja naturaleza cobra fuerza en el ser humano, porque necesita de continuo la bendición de Dios. Pero uno tiene que aprender a caminar en paz, en confianza. Y la evidencia somos nosotros. Nosotros tenemos que avanzar.
tenemos que confiar en los tiempos difíciles que la mano de Dios se va a extender y nos va a levantar. Entonces, en este día, si tú te sientes lejos de la presencia de Dios, si tú te sientes como que pareciera que Dios te desamparó, yo siento la presencia, tengo paz, pero cuando no la siento, me pongo mal porque no sé si hice algo malo, ¿qué pasó? Eso tiene que cambiar en nosotros, porque Dios no es variación. Dios es algo firme y perpetuo. Y lo que dice su palabra es verdad y sus promesas se cumplen. Porque Él es la fidelidad. Él es fiel, Él es verdadero, pero en realidad es la esencia. Él es la fidelidad. Él es la paz, es la fortaleza. Él es quien nos levanta y viene a nosotros como un pronto socorro y empezamos una nueva etapa de vida. Y no quiere que tengamos dudas en nada. Si nosotros tenemos dudas en nuestro corazón, tenemos que hablar con Él a solas, tratar de desbordar nuestra alma delante de Él y meternos en su habitación, en ese lugar oculto que Él está, buscarnos y meternos. Y que quede en nosotros esa satisfacción de que Él escuchó nuestro clamor. Y que nos muestre, Señor, yo tengo duda de esto y duda de lo otro. Ayúdame, mostrándome, Señor, y enseñándome la respuesta para esta inquietud de mi corazón. Pero déjame decirte que a través de cada prueba, a través de cada tiempo de oscuridad, de dolor, Dios te da un crecimiento y un pedacito de Él se introduce en tu vida y se va formando Cristo en tu vida. ¿Por qué muchas veces hay gente, por qué tenemos que pasar dolor y tantas pruebas para espiritualmente que se forme Dios en nosotros? Porque la carne es una lucha continua y difícil a veces de dominar. Y es una lucha de la carne y del espíritu. Mira qué maravillosa obra hizo Dios con el ser humano. Porque Él tomó del polvo, tomó polvo en la mano y dice que nos formó. Hizo nuestro cuerpo de carne, le puso todos los órganos, todo lo que tenemos en el cuerpo y su funcionamiento. Pero cuando estuvo terminado el modelo que Él eligió, le introdujo la vida y el espíritu y nos dio un conducto para llegar a su presencia. Por eso es la lucha espiritual que tenemos de continuo, porque somos mitad tierra y mitad espíritu. Caminamos en esta tierra, que somos el modelo de Dios, pero la comunión la tenemos por medio del Espíritu Santo. Por medio de ese conducto que Dios eligió para nosotros, para que le busquemos de todo corazón y de voluntad propia. Así que te aliento con esto, que tu lucha va a ser toda tu vida hasta que venga Cristo a buscarnos. Porque la carne va a pelear para tomar el control. Pero si tú por ese conducto buscas a Dios y desbordas tu corazón en Él y buscas en Él el socorro y buscas en Él la bendición, Dios va a dominar tu carne y te va a hacer una persona victoriosa, una persona llena de bendición, de gozo, de fortaleza, de éxito. Amén. Va a haber situaciones difíciles porque el sistema del mundo, que está creado por el hombre y mezcla todo. Por eso que Jesús dice, una pequeña levadura leuda toda la masa. Entonces no tenemos que dejar introducir ni algo pequeñito en lo espiritual que no venga de parte de Dios. Ni para conformar a nadie, ni para conformarse uno mismo. Estos son los desafíos que nos va a presentar la vida y yo tengo la voluntad de decidir qué es lo que quiero hacer. Pero tenemos a alguien maravilloso con nosotros
alguien bendito, glorioso, que se llama Espíritu Santo. Y habita en nosotros porque nos eligió como su habitación. Me acuerdo en una historia bíblica que habla de Tobías, un amigo, de que alguien que fue puesto dentro de un reino para que habite, cuide ese lugar, y él tenía un amigo llamado Tobías, que era una persona pecadora, mundana. Y por la amistad le dio lugar que viniera con él a la habitación, y Dios se enojó mucho. Y dice que envió a alguien, creo que a un profeta, que lo sacara de la habitación, les tiró todas las cosas fuera, porque no le estaba permitido concretar esto. Y a veces va a llegar una encrucijada en nuestras vidas de tomar una decisión. Y va a haber personas que la vamos a tener que apartar del lado nuestro, porque nos corta la bendición de que la presencia de Dios nos ministre y nos visite, porque nos estamos aliando a alguien que no está dentro del plan de Dios con nosotros. Y a veces pasa en la familia, a veces pasa en las amistades, a veces en las parejas. Y a veces nosotros, como el sentimiento es un arma preciosa para que el diablo la tome y te maneja, tenemos que tener cuidado con eso. Pero Dios nos hace espiritual para poder también tener autoridad sobre los sentimientos. Y es mejor dejar todo por voluntad propia, o espiritualmente diciendo con lazo de amor, y no a través de una mala experiencia, para que uno aprenda de las consecuencias, que son las disciplinas de Dios, pero para nuestro bien, para nuestra formación espiritual. Así que debes saber que esto es importante. Somos la evidencia de Cristo en la tierra. Podemos fallar, podemos caer, pero si fallamos y caemos, no tenemos que correr a aislarnos, porque lo que te va a acusar es tu misma conciencia y te va a perseguir, pero no es Dios. Lo que Dios busca es el arrepentimiento y el reconocimiento. Señor, soy débil, caí, fallé, me arrepiento, pude haber dicho no, o pude no hacer esto. Pero si me ayudas, Señor, quiero seguir adelante. Sabes que Dios te va a acariciar y te va a decir, yo te voy a ayudar para que tengas un nuevo comienzo. Porque Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios nos ama a tal punto que a veces Él queda en silencio y callado de amor por nosotros, porque nos ama de una manera tan especial. Pero nosotros debemos saber que es mejor estar cerca de Dios que darle lugar a la carne para que quede atrapada en las corrientes del mundo. Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón en este día para compartir para cada uno de nosotros. No nos olvidemos nunca que somos una evidencia de Dios en la tierra y en la iglesia. Somos muy importantes. Somos las manos y los pies de Dios caminando en la tierra. Y lo más importante de todo, que somos el medio de salvación para quienes nos rodean. Porque hay promesas extraordinarias en la Biblia, decretada por Dios, que la tenemos sobre nosotros y la podemos esparcir por toda nuestra parentela, por la gente con quienes nos asociamos y las que vamos a conocer aún. Porque el Señor dice, serás salvo tú y toda tu casa. Por haberle abierto el corazón a Cristo, esas promesas ya están sobre tu vida y se concretan y se cumplen. Yo he tenido que ministrar mucha gente y de mucha gente también muchos familiares que ya partieron con Cristo, y Dios me enviaba a ministrarlo antes que ellos partan, porque
Ustedes como Iglesia de Cristo deben saber que hay mucha gente que es llamada para salvación, para ser salva, y otras son llamadas para el ministerio. Y mis familiares que ya partieron de este mundo y fueron a la presencia de Dios, ellos fueron ministrados el tiempo que Dios les decretó para que sean ministrados y partieron de las corrientes de este mundo y quedó promesa sobre sus vidas. Yo soy evidencia y testigo que Dios las cumple. Podría contarle muchas cosas, testimonio de lo que Dios hace y cómo lo cumple el Señor. A veces tomamos a la ligera el Evangelio de Cristo. A veces se hace rutinario venir a la iglesia, sentarse, aplaudir, cantar y escuchar una palabra o alguien que hable de parte de Dios. Y se hace rutinario, nos vamos a casa y quedamos con la justificación. Yo ya fui a la iglesia, cumplí. Dios algo lindo va a hacer conmigo, o la bendición que no la veo se va a manifestar en cualquier momento, pero eso es una insatisfacción, algo incómodo. Tienes que venir con un corazón abierto, con temor a la presencia de Dios y decir: yo estoy aquí, Señor, pero vengo para escuchar tu voz, para que me guíes, para que me dirijas, y quiero irme de este lugar con esa convicción de que me ministraste, me hablaste y que yo sea de bendición para mi hogar y todos los que me rodean. Amén. Así que los dejo, hermano, con esta palabra. Vamos a meditarla. Yo creo que Dios habló a tu corazón en este día. Estoy segura, porque también habló a mi corazón. Pero sabes que en este tiempo Dios quiere limpiar el alimento espiritual. Dios quiere limpiar el alimento espiritual. Y yo creo que tenemos que temblar cada vez que nosotros venimos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. No es fácil para mí estar aquí parada hablando su palabra. Dios busca la santidad. Dios en este tiempo está exigiendo consagración. Por eso que Dios me mostró clarito cómo Él empezaba a sacar del mar la suciedad, el veneno, lo que contamina. Y Dios nos va a limpiar, pero va a limpiar la iglesia en general. Pero no te va a abandonar ni te va a sacar, te va a formar, porque Él nos ama y Él no vino a perder nada. Él vino a dar vida en abundancia, vino a salvar lo que estaba perdido. Lázaro se había perdido porque la muerte lo tomó. Y el Señor fue y lo resucitó, y fue la evidencia más grande del poder de Dios a través de Jesús. Él no vino para dejar que nadie muera, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Así que yo te aliento con esta palabra y vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra del Señor, porque hay mucha más revelación a través de esta palabra en este día. Pero bueno, Dios habló lo que quería que habláramos en este día de parte del Evangelio de Cristo para recibir esa bendición tan gloriosa. Cierra tus ojos ahí donde está y habla con el Señor. Desborda tu corazón ante Él. Y dile: Señor, en esta parte de la palabra yo creo que escuché tu voz, Señor, pero necesito que me ministres, que me abras el entendimiento. Recibo esa revelación de tu palabra, Señor. Guíame por tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia. Decile al Señor, si me sentía que estaba fría, frío, vacío, vacía, o como muerto espiritualmente, yo necesito resucitar en este día. Señor, extiende tu mano y levántame en el nombre de Jesús, porque soy tu evidencia en la iglesia, en la tierra, en mi hogar, y necesito testificar de ti. Señor, quiero darte gracias por esta palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, necesito tu ayuda y tu bendición
para la gloria de tu nombre, Señor, para que se haga real tus promesas en mi vida y a través de mi vida. Llévate toda carga, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús. Llévate toda aflicción de los corazones. Señor, en este día maravilloso y glorioso que tú nos reuniste en este lugar para poder ser ministrados por tu palabra y el poder del Espíritu Santo, Señor, llévate toda carga, Padre. Obra con liberación en mi vida y quiero tener un encuentro personal contigo. Señor, acércame a ti. Enséñame a buscarte como a ti te agrada, en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria bendita de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios.